que Moisés estaba, se le estaban sosteniendo los dos brazos por medio de Aarón y de Hur, Moisés tomó la responsabilidad de llevar a todo el pueblo de Israel y a vencer a los amalecitas, al pueblo del rey Amalek, hermanos. Así que Josué fue también un gran líder militar en el ejército de Moisés, hermanos. También Moisés le fue fiel a Moisés, y cuando Dios le habló a Moisés para darle la ley y los mandamientos, cuando Moisés subió al monte Sinaí, todo ese tiempo que estuvo en ayuno Moisés, 40 días y 40 noches, para recibir y delante de la presencia de Dios los mandamientos de Dios, la ley de Moisés, lo que conocemos, la ley de los mandamientos. Josué fue un fiel siervo Josué fue un fiel siervo de Moisés, y estuvo esperando abajo de lo que fue del monte de Sinaí todo ese tiempo que Moisés estaba allí, hermanos. Amén. También tenemos como testimonio de la vida de Josué que él vivió conforme a la piedad y fue un grande líder, que cuando Dios le ordenó a Moisés que fuera y explorara la tierra de Canaán, hermanos, Josué fue uno de los 12 espías que Dios mandó para explorar la tierra de Canaán. Y cuando ellos fueron a explorar la tierra de Canaán, y los israelitas, los otros 9 espías que estaban ahí también explorando la tierra de Canaán, se acobardaron a ver la situación que se estaba presentando ahí cuando fueron a explorar la tierra de Canaán. Todos se acobardaron, pero Josué fue uno de los valientes, junto con Caleb, de que no se acobardaron, y ellos quisieron seguir adelante, creyéndole a Dios que Él ya les había dado el mandato de ir por la tierra de Canaán. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que Josué no fue cualquier líder. Dios ya lo había escogido, ya lo había formado por muchos años, hermanos. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué era tan importante para Moisés reconocer a este Josué en público, delante de todo el pueblo de Israel? ¿Por qué era tan importante reconocer a Josué como su sucesor, hermanos? Aquí, hermanos, era muy importante que Moisés reconociera el nuevo liderazgo de Josué, porque tenía que saber que era la voluntad de Dios que Josué tomara el liderazgo, que fuera que Josué fuera el sucesor de Moisés, hermanos. Todo el pueblo de Israel tenía que confiar en su nuevo líder, que lo iba a dirigir hacia conquistar la tierra prometida, hermanos, para que no fuera a haber nadie que se fuera a levantar contra el nuevo liderazgo de Josué, como cuando se levantaron en contra del liderazgo de Moisés. Se levantó, por decirlo, Aarón y María se levantaron contra el liderazgo de Moisés, queriendo ellos decir, teniendo celos de Moisés, y decían ellos, ¿a poco, por qué tenemos que andarnos sometiendo a Moisés? ¿A poco Dios no habla también a nosotros, que también yo soy sacerdote? Decía Aarón, ¿verdad? Pero también murmuró María también del liderazgo de Moisés, y Dios les dio un escarmiento porque le apareció lepra a María, hermanos, y de esa forma Dios tuvo que poner orden ahí para que le respetaran el liderazgo a Moisés en ese tiempo. Entonces, debido a eso, hermanos, fue muy importante para Moisés que reconociera a su nuevo líder, a su sucesor, delante de todo el pueblo de Israel. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que aquí podemos ver, hermanos, que José tenía todas las cualidades para ser el nuevo líder del pueblo de Dios de Israel, hermanos. Amén. Pero la cualidad más importante, hermanos, la cualidad más reveladora en un líder de Dios es que el líder de Dios debe tener la presencia de Dios en él. Amén. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 31:23, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que es muy importante como rasgo de un líder piadoso, como una característica de un líder piadoso, que se asegure que está Dios en él, que tenga la presencia del Espíritu Santo en ese nuevo líder. Amén. ¿Cuántos está el Espíritu Santo dentro de nosotros?
Amén. ¿Cuántos Dios vive dentro de nosotros? Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Porque sin la presencia de Dios en el líder, hermanos, es imposible que pueda guiar a otros en los caminos de Dios, hermanos. Amén. Es imposible que pueda guiar espiritualmente a alguien que está muerto espiritualmente. Amén. Es imposible que pueda dar vida espiritualmente si ese nuevo líder no tiene la vida espiritual de Dios en él. La palabra de Dios nos lo dice Jesucristo. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque un ciego, uno que no tenga conocimiento de Dios, no tenga la presencia de Dios en él, no puede guiar a otro ciego a obedecer a Dios, hermanos, o a que se someta a la voluntad de Dios. Por eso es necesario que un líder se asegure que esté la presencia de Dios en él. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Y así, hermanos, Dios le dio la misión, esta nueva misión a Josué de ir a conquistar la tierra prometida, prometiéndole que él iba a estar con él. Amén. Pero él le fortaleció la fe de Josué. ¿Por qué? Porque le dio la promesa de que él iba a estar con él. Así que Josué se fue confiado, le creyó a Dios para ir a conquistar la tierra de Canaán, hermanos. Y al decirle y al asegurarle de que él iba a estar con él, de esa forma pudo fortalecer la fe en Josué. Amén. Y nosotros también, hermanos, bajo este nuevo pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también, Dios nos ha prometido que Él estará con sus hijos. Él estará siempre con nosotros. Amén. Él nunca nos va a dejar. Él nos dejó esa promesa a todos los hijos de Dios, que Dios siempre iba a estar con nosotros. Donde quiera que anduviéramos, Él prometió que su presencia por medio del Espíritu Santo iba a estar en todos los hijos de Dios, hermanos. Amén. Esto lo logramos por el nuevo pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue estando con nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo también se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Otro de los rasgos piadosos de todo líder de Dios, hermanos, es que debe de ser valiente. Dile a tu hermano que está a tu lado: el líder de Dios debe de ser valiente. Amén. La valentía, hermanos, es una cualidad crítica en todo líder del reino de Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová de los ejércitos, Él le dijo a Moisés que se esforzara y que fuera valiente. Amén. Él le prometía que él iba a estar con él, pero él tenía que poner su parte. Él tenía que ser valiente y confiar en Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que yo daría a ellos. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Como podemos ver aquí, hermanos, nuestro Señor aquí le dio mucha importancia a la valentía de su nuevo líder, porque se lo repitió, como acabamos de leer, 3 veces. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántos hombres valientes de Dios hay aquí, hermanos? Amén. Porque Dios no quiere cobardes. Él quiere gente valiente que vaya y le arrebate las almas del diablo, hermanos, que vaya y le hablemos y le prediquemos el evangelio de Jesucristo a aquellos necesitados que necesitan de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los salve. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Josué, hermanos, fue un hombre valiente. Amén. Y Dios lo capacitó para hacerlo, hermanos, porque Él le dio promesas de que él iba a conquistar la tierra de Israel. Y le aseguró que él iba a estar con él. Y de esta forma lo capacitó, como les había dicho, lo capacitó para que él confiara en Dios. Y él, de ahí, por medio de la fe y la confianza en Dios, tomara la valentía de poder ir y cumplir con la palabra de Dios. Ahora nuestro Señor nos dice que nos esforcemos y seamos valientes y vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Amén.
Como dice la palabra, el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y Dios ya dio la palabra, Él ya dio la misión, y en nosotros, confiando en nuestro Dios, que Él ha prometido estar con nosotros y que Él nos daría el poder por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos que confiar en su palabra y obedecer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo, Él ha prometido que Él estará con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, con promesas de Dios como estas, todos nosotros también deberíamos de confiar en Dios y ser valientes. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es el antónimo de ser valiente? El antónimo de ser valiente, hermanos, es ser cobarde. Amén. Y la generación de Moisés, hermanos, la que salió del pueblo de Dios de Egipto, a ellos también Dios les había dado la promesa de que iban a conquistar la tierra de Canaán. Él se los había ordenado por medio de Moisés que fueran a conquistar la tierra. Pero cuando ellos fueron a explorar la tierra, que Dios les dio la orden a Moisés de que tomara 12 espías de los principales del pueblo de Israel y que fueran a ver la tierra, a explorar la tierra, para ver si había gente más fuerte que el pueblo de Israel o si había bendición o no. Dios lo estaba probando el corazón de ellos para que obedecieran a su palabra, hermanos. Pues hubo gente, esa generación de Moisés se acobardó y no quiso ir. No, bueno, sí fue, pero no quiso ir a pelear y a conquistar la tierra de Canaán. Amén. Entonces, por haber sido cobardes e incrédulos a la palabra de Dios, Dios los juzgó y Él los dejó. Por esa razón, a todo el pueblo de Israel, a toda la generación de Moisés que había salido de Egipto, los dejó ahí vagando en el desierto por 40 años, hermanos. Amén. Y ahora ya se llegaba el tiempo de que Josué iba a tomar el liderazgo, y nuevamente Dios le estaba dando, Dios le había dado la orden a Moisés por medio de 2 espías. Amén. Vamos a explicar un poquito mejor esto para no saltarme este punto, porque es muy importante, hermanos. Él había dado la misión a los 2 espías de explorar la tierra de Canaán. Y pues Él le dijo: vayan, exploren la tierra de Canaán, vayan y infórmense a ver si hay gente, o sea, guerreros más fuertes que nosotros. Amén. O vayan y exploren a ver si hay fruto en los árboles de la tierra, a ver si hay leche, donde fluye leche y miel, como Dios le había dicho. No porque no le creyeran a Dios, sino porque Dios se los había ordenado, como les te dije, para probarles el corazón, hermanos. Pero ahí la gente de Dios, de Israel, tuvo miedo, se acobardó, y de los 2 espías solamente hubieron 2 hombres valientes, que fue Josué y Caleb, que no se acobardaron. Y cuando todos estaban acobardando y que decían: efectivamente es cierto lo que dice Dios, lo que dice Jehová, que ahí hay fruto, ahí es una tierra bendecida donde fluye leche y miel, pero también nos hemos dado cuenta que esa tierra está habitada por guerreros más fuertes que nosotros. Y dice, y nosotros somos como unas langostas a comparación de ellos. Y Josué y Caleb fueron valientes y le dijeron: no tengan temor, porque Dios ha prometido que Él estará con nosotros. Nosotros podemos conquistar la tierra de Canaán. Y ellos se enojaron que hicieron que todo el pueblo de Israel se pusieran en contra de la orden de Dios, en contra de Moisés y en contra de la valentía de Caleb y de Josué, que ellos estaban queriendo apedrearlos a ellos. Y no nada más eso, hermanos, toda la tierra de Israel se acobardó, y que ellos querían volver a regresar a Egipto. Y por eso Dios se enojó, y por eso, como te dije, Él los dejó ahí vagando por el desierto por 40 años, excepto Josué y Caleb, porque ellos sí fueron obedientes a Dios. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que mientras Josué y el pueblo de Israel siguieran la ley de Dios, la victoria sería suya. Amén. Mientras que obedecieran la palabra de Dios, Dios les había prometido que esa victoria y la conquista ya estaba garantizada. Amén. Pero ellos tenían que someterse a la voluntad de Dios, hermanos, hacer conforme a la palabra de Dios, hacer conforme a la ley de Dios. Amén. Y Dios le había dicho que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Entonces Dios quería que su pueblo fuera, el nuevo líder, fuera obediente a la palabra de Dios. Y aquí la ley, hermanos, si no tienes conocimiento, se refiere no nada más a la ley de los 10 mandamientos, sino se refiere a todo el Pentateuco de la palabra de Dios en aquel entonces, que son
5 primeros libros de la Biblia. Dios quería que su pueblo fuera obediente a lo que es el Pentateuco, a esa nueva generación de Josué. Él les estaba ordenando a su nuevo líder que fueran obedientes a la palabra de Dios, y por eso en Josué 1:8 aquí podemos ver donde dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Estas son palabras que Dios le dio a Josué ya como nuevo líder del pueblo de Dios, Israel. Amén. Y los salmos nos dicen también su palabra a nosotros, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿por qué Dios nos está prometiendo el éxito y nos está prometiendo bendición? Porque nos vamos a someter nosotros a la palabra de Dios. Amén. Así Dios se lo dijo a Moisés, que él le daba la garantía de que iba a conquistar, como se lo había dado a la generación anterior de Moisés, pero no le creyeron. Ahora le estaba llegando el turno a la nueva generación con Josué, porque toda la generación antigua de Moisés ya había muerto, y ahora la nueva generación de aquellos jóvenes de 20 años hacia abajo, ahora esta nueva generación, este nuevo ejército con Josué iba a conquistar la tierra de Dios, y solamente Dios pedía obediencia y que le creyera, y él le tenía garantizado bendición a su pueblo Israel. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que esa es otra de las características que todo líder de Dios debe tener, que debe ser un guerrero valiente en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí, hermanos? Amén. ¿Cuántos valientes como Josué y Caleb tenemos aquí? Gloria a Dios, amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Aleluya. Y por último, hermanos, la siguiente característica que todo líder de Dios debe de tener es que el líder piadoso de Dios debe de tener seguidores. Aleluya. Bendito sea su nombre, hermanos. El líder de Dios debe de tener seguidores, hermanos. Aleluya. Para poder cumplir con la misión de Dios. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado que todo líder debe tener seguidores. Amén. Aleluya. Así que Dios ya había dado una orden: vayan y conquisten la tierra de Canaán, porque yo ya se las he dado por heredad, yo ya se las he entregado en sus manos. Esa fue la orden que Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel. Amén. Josué 1:3, del 1 al 3, el versículo 1 al 3 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os la he entregado, como lo había dicho Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo se las he entregado, dice el Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Dios le dio una orden, y Josué solamente tenía que organizarse y obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces él tenía que organizar su ejército para ir a conquistar la tierra de Canaán. ¿Y cómo empezó organizándolo, hermanos? Dios dice en la palabra de Dios que él hizo le ordenó a todo el pueblo de Israel que se tomaran 3 días para prepararse. Amén. Que se tomaran 3 días, porque en 3 días iban a cruzar hacia la tierra prometida, a conquistar la tierra de Canaán. Amén. Aquí iba a llegar el cumplimiento que Dios muchos años atrás le había hecho a Abraham. Ahora le tocaba a Josué, hermanos. Y Josué habló a las tribus de los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, hermanos. Y porque le habían entregado el nuevo liderazgo a Moisés, a Josué, y él les dijo que vamos a ir a conquistar la tierra de Canaán. Pero estas tribus, hermanos, ellos ya habían conquistado su territorio por medio de Moisés. Ellos ya habían ganado esa guerra, y ellos ya habían heredado esas tierras. Pero ahora Josué les estaba pidiendo que ayudaran, porque ya les había dado la heredad de la tierra, con la condición de que ahora
Moisés les había dicho, se los vamos a dar con la condición de que cuando ya vayamos a conquistar la tierra de Canaán para todo el pueblo de Israel, para todo el resto de Israel, ahora ustedes tienen que ayudar al pueblo de Dios de Israel. Y como Moisés ya había muerto, hermanos, Josué sabía de esa promesa y él les recordó a esas tribus que ellos no iban a quedarse ahí muy cómodos de ese lado del Jordán. Él dijo que se prepararan sus guerreros, sus hombres fuertes, porque iban a salir a conquistar, iban a ayudar al pueblo de Israel a conquistar el resto de Israel. Amén. Así que él se organizó para preparar a esos guerreros, a esos nuevos guerreros que fueran con él, a pesar de que ya habían conquistado la tierra, que fueran y acompañaran al resto del ejército y que pelearan con Israel, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué fue lo que le dijeron estos hombres valientes, los guerreros, que se sometieron al nuevo liderazgo de Josué? Por lo mismo de que reconocieron que Dios estaba con Josué, ellos le dijeron a Josué: haremos así como tú nos has mandado. Amén. Gloria a Dios. Así que el pueblo de Israel con su nuevo ejército, hermanos, siguió a José hacia conquistar la tierra prometida. Aleluya. Bendito sea su nombre. Otra de las características, hermanos, de que cuando Josué se organizó para conquistar la tierra prometida, que él hizo responsable a Israel para que cumplieran lo prometido. Amén. Él los hizo responsables para que cumplieran la promesa que se habían comprometido con Moisés y la llevaran a cabo. Amén. Entonces ellos fueron obedientes, confiaron en Moisés, confiaron en su nuevo líder y siguieron a su nuevo líder. Amén. Pero ellos fueron responsables. ¿Por qué? Porque ellos pusieron de su parte para agarrar sus armas e irse con el ejército a pelear contra su enemigo, contra toda la tierra de los cananeos, de los jebuseos y toda la tierra de la nueva tierra que iban a conquistar para el pueblo de Dios, Israel. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, hermanos. Ahora nosotros tenemos que, como líderes de Dios, levantar líderes y darles la responsabilidad de que cada quien es responsable de su propia salvación, hermanos. Cada quien es responsable de reconciliarse con Dios y pedirle perdón por sus pecados. Amén. Bendito sea su nombre. Cada quien, hermanos, nosotros tenemos que darle la responsabilidad al pueblo de Dios. Cuando nosotros ya los evangelizamos, ya los traímos a la iglesia, ahora nosotros tenemos como líderes, tenemos que darle la responsabilidad de que es individual es responsabilidad de cada quien, individualmente cada quien tener una relación íntima personal con Dios. Tenemos que darle la responsabilidad de que salgan de ellos, tener ese tiempo de oración con Dios, hermanos. Amén. Porque Dios no quiere robots, Él quiere que de ellos salgan a que amen a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que dejarlos y darles esa responsabilidad de ministrarlos y seguirles enseñando la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlos responsables de sus propios actos, hermanos. Amén. Tenemos que hacerlos responsables de su propio pecado, cuidarlos para que el enemigo no los engañe, pero ellos también tienen que tener la responsabilidad de ahora empezar a leer la palabra de Dios. Amén. Y empezar a conocer al verdadero Dios que nos dio la vida, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre, hermanos. Y así, hermanos, Josué hizo responsable al pueblo de Dios para que obedecieran la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él ya ha prometido a todos sus valientes guerreros que Él ha estado con nosotros, hermanos. Amén. Y para darle un repaso a las características a los rasgos de un líder de Dios, de un líder piadoso de Dios, hermanos, es que todo líder debe de ser valiente, como te acabo de leer en la escritura. Él no anda buscando a gente que tenga miedo de ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Él quiere un ejército valiente que no se avergüence de dar testimonio con la vida de que él es un cristiano. Amén. Porque hoy en día hay gente que le da vergüenza decir que es cristiano, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Nosotros tenemos que decirlo con orgullo que el Cristo Jesús cambió nuestra vida. Y Él nos ha dado una nueva vida en Cristo. Amén. Y Él anda buscando a gente valiente que le sirva en el reino de Dios, hermanos. Amén. Que vaya, como les dije, y que arrebate
las armas del diablo, de Satanás, y que nos traiga al camino de Dios, amén, como los hombres valientes de Dios, amén. Otra característica, hermanos, que les estaba diciendo, que les estaba enseñando: el líder de Dios debe de ser piadoso con Dios, debe tener temor de Dios, hermanos, y ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso Él nos dijo que no se debe de apartar nunca de nuestra boca el libro de la ley de Dios, que viene siendo la palabra de Dios, hermano. Nosotros nunca se nos debe de apartar. Si tú ya eres un hijo de Dios, tú ya te convertiste a Cristo, ahora tu responsabilidad es que nunca te apartes de la palabra de Dios, amén. Bendito sea su nombre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el éxito para que nosotros prosperamos, para que sea abierto la ventana de los cielos y derrame bendición sobre la iglesia del Señor Jesucristo, es cuando somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos, amén. La otra característica, hermanos, es que el ministro de Dios, todo líder de Dios, todo hijo de Dios que está tomando el liderazgo para servir a Dios en el reino de Dios, es que debe de serle fiel a Dios, hermanos. Josué 1:17 dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Esa fue la palabra de esta nueva generación de Josué, que le creyó a su nuevo líder. Ellos se iban a someter ahora a su nuevo líder, que iba a ser Josué, hermanos, amén, porque sabían que Dios estaba con él. Y como sabían que Dios estaba con él y Dios lo había llamado para conquistar la tierra, Dios lo había llamado a esa misión, entonces el pueblo de Dios tenía que ser obediente y serle fiel a su nuevo líder, amén. Y nosotros tenemos que serle fiel también a los líderes que Dios ha levantado encima de nosotros, hermanos, para hacernos crecer espiritualmente. Nosotros también nos tenemos que someter a nuestros líderes, hermanos, amén. Porque hay bendición cuando nosotros nos sometemos a nuestros líderes, hermanos, amén. Porque la prosperidad de parte de Dios, hermanos, no solamente es material, sino también espiritual, y todo viene por la obediencia, cuando nosotros respetamos el liderazgo que Dios ha puesto encima de nosotros, amén. ¿Cuántos saben que todas las autoridades en todas las naciones están establecidas por Dios? Amén. Entonces nosotros tenemos que someternos a las autoridades, aun cuando sepamos que están siendo injustos con el resto de la nación. Pero más sin embargo nosotros sabemos que nosotros hemos confiado en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que van a venir tiempos donde la maldad se iba a multiplicar, pero aún así nos tenemos que someter a nuestro líder, siempre y cuando vaya conforme a la palabra de Dios, hermanos. Y si no, nosotros tenemos que orar por nuestro líder, pero sí tenemos que obedecer las leyes de Dios, amén. No como estas nuevas leyes que andan permitiendo que los matrimonios, que se casen hombre con hombre y mujeres con mujeres. O sea, esas son aberraciones y son abominaciones para Dios. Y nosotros nos tenemos que someter al líder en cuanto a pagar nuestros impuestos, en cuanto a si nos dan una multa, tener que pagar nuestra multa, o en que no debemos de ser hombres que vayamos y que robemos, o que asaltemos a las personas, hermano, o que creamos violencia. Nosotros tenemos que someternos a nuestros líderes, amén, porque está establecido en la palabra de Dios que los líderes están puestos por Dios, amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que Josué, hermanos, fue un tipo de representante de nuestro Señor Jesucristo, porque él liberó, porque él tomó al pueblo de Dios de Israel para conquistar la tierra de Canaán, amén, para conquistar a sus enemigos. Así nuestro Señor Jesucristo, Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados, para salvarnos y para liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados, y para llevarnos también a la tierra prometida, que es allá con el Padre Celestial, amén. Bendito sea su nombre. Y hoy en día, hermanos, también Dios está levantando a hombres y mujeres que quieren ser líderes en el reino de Dios, para que cumplamos el propósito de Dios, amén, en nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros que estamos aquí, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, amén. Tomar esa responsabilidad de liderazgo, y nosotros vamos a ser usados por Dios en el tiempo perfecto de Dios, amén. Bendito sea su nombre. Con esto concluyo, hermanos. Con eso concluyo que el Señor está levantando a líderes con carácter, con rasgos piadosos, hermanos, que se pongan en la brecha, hermanos, para servir a nuestro Dios, amén. Así como lo fueron estos hombres valientes
que fue Moisés, fue el rey David, fue el rey José, fue el rey Caleb. Así nuestro Señor anda levantando a líderes para que sirvamos en el reino de Dios. Amén. Así que a los cristianos, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de servir a nuestro Dios. Amén. Denle la honra y la gloria al Señor, hermanos, por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a ser valientes en el reino de Dios? Amén. Para ir a rescatar a los perdidos que están allá afuera. Amén. Bendito sea su nombre. Dele gracias. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Levántense, vamos a orar, hermanos. Vamos a entregarle este estudio bíblico y darle gracias a Dios porque Él nos habló de lo que Él quiere para nuestra vida. Amén. Como nuestro propósito de ser hijos de Dios. Padre Santo, Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú todos los días, Señor, nos hablas por medio de ella, Señor. Tú aquí nos revelas, Señor, tu corazón, Señor, tu deseo, Padre Santo, Señor, que tú no quieres que nos conformemos, Señor, a ser, Señor, Padre Santo, Señor, mediocre, Señor, en este mundo, Padre. Si tú tienes, Señor, un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y tú andas levantando un liderazgo de gente valiente, Señor, que te sirva en el reino de Dios, Padre. Yo te pido, Señor, que tú traigas, Señor, un despertar espiritual, Señor, que tú llenes con tu Espíritu Santo a tu pueblo de Dios, Señor, allá afuera, Padre Santo, Señor, para que tú, Señor, lo uses para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Que vayan, Señor, y que prediquen tu palabra, Señor, el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, Señor, allá los perdidos que están allá afuera, Señor, que tú levantes un ejército de guerreros valientes, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, que tú uses, Señor, esta nueva iglesia, Señor, como un ejército, Señor, valiente, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que escucharon esta palabra, Señor, que los hagas reflexionar, Padre Santo, y meditar, Señor, en este tema, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, vamos a dejar el lugar a nuestro ministro Daniel Rodríguez.